¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a presentar este texto que se llama Producción y Distribución Comunista. Es un texto de los internacionalistas holandeses, acuérdense, con los que Lenin estuvo ahí debatiendo, discutiendo. Ellos presentan un texto interesante que es el que están viendo en pantalla. Nosotros vamos a tratar de analizar un poco lo que trata este texto: principios fundamentales de la producción y distribución comunista. Hay un prólogo de Paul Matic que nosotros ahorita le vamos a presentar. ¿Qué es lo que está planteando Paul Matic en el prólogo a este texto? Es un prólogo de 1970 y bueno, Paul Matic lo que hace, dice, ¿dónde surgen los consejos obreros? Surgen durante la Revolución de 1905, recuerden, antes de la Revolución de 1917. ¿Qué decía Lenin? Lenin decía que ya tenían la fuerza suficiente para poder tomar el poder político, aunque en realidad se movían aún dentro de los márgenes de la revolución burguesa. Trotsky decía, los consejos obreros representaban, al contrario de los partidos políticos presentes en la clase obrera, la organización propia del proletariado. Panenkoek, acuérdense de Panenkoek, veía en el movimiento de los consejos la autorganización del proletariado, que le conduciría a su dominio como clase y a la dirección de la producción. Con el desarrollo de la Revolución Rusa y con el fin de los consejos, el interés por esta nueva forma de organización se perdió y la organización del movimiento obrero estuvo nuevamente a la disposición de los partidos políticos y a los sindicatos tradicionales. Estos son extractos del texto que ahorita lo voy a presentar también, está gratuito. Hicieron una reedición muy interesante los compañeros de Dos Cuadrados, este editorial comunista que está haciendo un trabajo increíble. Yo lo que entiendo al leer el texto, hay una crítica muy fuerte a los bolcheviques de parte de Panenkoek y de todos estos internacionalistas holandeses, y hay una crítica fuerte al Estado. Sin embargo, se da en un contexto que muchos pueden denominar que está en el contexto de la guerra, entonces que ellos le estaban haciendo el juego a las otras potencias que estaban en ciernes, por ejemplo, Alemania, el fascismo. Entonces, habría que entender en qué contexto se escribe el texto. Aún así, para mí sigue siendo un texto interesante porque nos remite a la producción y distribución comunistas. ¿Cómo será la sociedad comunista? ¿Cómo sería? Algo que Marx obviamente no deja por escrito, porque pues, no era su posición dejarlo por escrito, sino que él dejaba que, bueno, que los acontecimientos hablaran. En este caso, Paul Matic sigue y para mí hay una parte en el prólogo que habla del movimiento obrero revolucionario. ¿Qué es para Paul Matic el movimiento obrero revolucionario? Entonces, lo que él dice, el movimiento obrero no era un movimiento revolucionario, sino un movimiento de obreros que intentaba adaptarse al capitalismo. Eso es crucial. Eso sucede hoy en día. Ahí la crítica de Paul Matic yo me sumo, claramente me sumo. Lo que habría que ver son las condiciones en las que esa crítica se está haciendo. ¿Por qué sucede ese fenómeno que, que los obreros intenten adaptarse al capitalismo? Ahora, suponiendo que ellos tengan la voluntad, ¿no?, de modificar el hecho de decir, no, no me quiero adaptar al capitalismo, no, no sé si él lo esté planteando en esos términos. Luego nos dice, un capitalismo en expansión progresiva excluye todo verdadero movimiento revolucionario. Eso yo creo que estoy de acuerdo. Cuando el capitalismo tiene, digamos, una etapa en la que hay bonanza, pues el movimiento revolucionario va a la baja. Nadie quiere hablar
de revolución. Eso ha pasado históricamente. Hay que analizar por qué sucede. Luego nos dice, las organizaciones habían escapado de las manos de los trabajadores. Para ellos existían solo en la medida en que era necesario mantener la existencia de su burocracia. Hay una crítica durísima de Paul Matic a la burocracia también de los internacionalistas holandeses y que creo que vale la pena retomarla. Mm, Hay organizaciones que nosotros llamamos aquí en México sindicatos charros, es cierto, partidos políticos que no representan más que sus intereses, eso también es cierto. Entonces, ahí toma sentido la denuncia que hace el texto. Ahora, ¿qué es un movimiento revolucionario? Lo que nos dice Paul Matic necesita formas de organización que lleven más allá del capitalismo, que den el poder a los obreros sobre sus organizaciones. Organizaciones en las cuales no esté una parte de la clase obrera, sino su totalidad. El movimiento de los consejos fue un primer intento de construir una forma de organización adecuada a la revolución proletaria. Aquí hemos visto o estamos viendo, observando de forma muy interesante, muy importante, cómo es que los movimientos de los consejos obreros eh, tienen una significancia en la que pueden servir o construir el futuro de una sociedad comunista. Sin embargo, yo sigo siendo crítico de esta posición también por la cuestión del Estado. O sea, parece que para ellos el Estado no existe. El Estado no existe. Entonces, yo sí soy crítico de esta posición. Entiendo que como autoorganización puede funcionar, puede servir, pero yo sigo en ese debate, porque la posición de los bolcheviques, acuérdense, Lenin es la creación de un partido revolucionario, un partido de clase y de la vanguardia revolucionaria, y la posición de los consejistas, pues en este caso es crear organizaciones de consejos obreros que tomen las fábricas y que a partir de ahí dirijan la producción sin un Estado. Entonces, sí se entiende el debate de lo que se está dando. Yo creo que ese debate sigue hoy en día, se sigue dando y sigue siendo actual. Ahora, Paul Matic retoma cuestiones de Marx, lo que Marx puede comentarnos al respecto. Y hay una parte que no voy a iniciar en orden, pero voy a iniciar en algo. Para Marx, toda economía es una economía de tiempo. Esto es interesante, importante. ¿Por qué? Porque es la base de lo que será el cálculo que van a intentar hacer los internacionalistas de cómo medir o cuál sería la unidad para medir el tiempo de trabajo, ¿no? Esa es la parte en la que ellos dicen, están justificando la necesidad de medir el tiempo de trabajo. Entonces, para Marx dice, toda economía es una economía de tiempo. No hay la cita de dónde la está diciendo. No recuerdo haberla leído en El Capital, a lo mejor y sí, se me está pasando. Pero bueno, luego nos dice, la sociedad del futuro. Marx había dejado pocas indicaciones sobre cómo sería la sociedad, el carácter de la sociedad socialista, ya que efectivamente es poco productivo ocuparse del futuro, de situaciones no comprendidas dentro del presente o del pasado. Efectivamente, no sabemos cómo será la sociedad del futuro, pero sí tenemos un indicio que entiende la tecnología y el desarrollo de las fuerzas productivas va a avanzar tremendamente. Entonces Marx lo dice en los manuscritos económicos filosóficos, dice, bueno, cuando las máquinas trabajen para los seres humanos, y será el inicio del comunismo. O sea, Marx lo veía porque Marx decía cómo, o sea, necesitas satisfacer tus necesidades, alguien tiene que trabajar
Ok, vamos a sustituir el esclavismo, el explotar a otros, lo vamos a sustituir con las máquinas van a trabajar para nosotros y nosotros vamos a dirigirla, controlar la producción y la distribución de manera consciente, no solamente consciente, sino que sepamos cuánto necesita la sociedad y cuánto consumo. Luego hay una parte en la que incluso Paul Matic dice que a Marx se le dificultó y vio la debilidad de calcular el tiempo de trabajo. Ya lo había visto. Entonces, al no tener una respuesta, lo que dice Paul Matic es que por eso decidió llevarlo a cabo utilizando el principio comunista de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades, que Marx lo retoma en la Biblia. Si ustedes van a la Biblia, van a encontrar esto. Entonces, muchos han dicho, no, es que tiene que haber exactitud, tiene que ser exacto, porque si no es exacto, no funciona. Son las críticas que se le hacen. Sin embargo, ojo, cuando decimos de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades, si yo tengo necesidad de comer, pues vas a poder comer, pero cuando ya estás lleno, pues ya no quieres seguir comiendo. Te traen el plato más rico, pero si ya estás lleno, ya no comes. Ya no comes con gusto. Entonces, claramente, y cuando decimos de cada cual según su capacidad, Marx está hablando ahí de una cuestión en la que cada uno tiene capacidades diferentes. Existe el individualismo, la personalidad de cada, nunca se niega en el comunismo, nunca se niega, y Marx lo ve. Entonces, para mí esta frase es increíble, es no solo porque eso será el comunismo, sino que es el inicio de decir, oye, pues, no tiene que ser algo, lo que se le critica al comunismo es que sea algo estandarizado, no es eso, no tiene nada que ver. Pero sí Marx deja algunas referencias. Marx deja unas referencias, dice productores libres iguales. Marx había puesto en claro que el socialismo no se refiere al Estado, sino a la sociedad. El socialismo como asociación de productores libres iguales necesita del Estado, es decir, de la dictadura del proletariado, solo hasta tanto durara su estabilización, solo hasta que el tiempo que sea necesario para hacer la transición. Entonces, si nosotros nos vamos a esto que Marx había planteado, cuando yo escucho, porque lo he escuchado y lo he visto y lo he leído, que algunos dicen, no, es que el comunismo, dicen que el socialismo es que todos tengan vivienda, todos tengan educación, todos tengan, eh, ¿qué más? Vivienda, educación, salud, todo lo que se le conoce como los derechos ahí básicos, n- no es, digamos, no es eso. Se está perdiendo de vista algo. Hoy te va a decir el gobierno que te garantiza la salud, tú vas, pero resulta que vas y no tienes acceso a la salud. Resulta que estás trabajando durante 12 horas y por eso te enfermas más. Tienes vivienda, sí, la estás pagando al Infonavit, te cuesta 3,000, te la dan en 600,000 y terminas pagando 3 o 4 millones durante 30 años. Entonces, no es eso, o sea, no. Claramente, si a lo que se están refiriendo los compañeros es a que todos tengamos vivienda por el hecho de ser seres humanos, yo estoy de acuerdo con eso. Pues yo estoy de acuerdo con eso. Todos tengamos salud, acceso a los mejores médicos, a los mejores tratamientos por ser seres humanos, yo igual estoy de acuerdo con eso. Entonces, dicho esto, Marx lo plantea, productores libres iguales, está en el Capital, los primeros capítulos, si no es que en el capítulo primero me parece al final, y esto de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades, creo que está en crítica al programa de Gotha, pero con esas dos, te das cuenta que Marx no estaba diciendo que el Estado iba a ser eterno,
todo lo está planteando. Yo no sé de dónde surge esa idea de que del Estado, bueno, sí sé de dónde surge, pero el Estado como transición, y incluso el Estado en muchos puntos no es dictadura del proletariado. Hay que entender qué es la dictadura del proletariado también. Ese es otro debate interesante. Pero siguiendo con lo que plantea Paul Matic en el prólogo, habla de la Revolución Rusa y dice que intentaron expresarse en los consejos obreros, pero no alcanzaron capacidad suficiente para afirmar su poder político y usarlo para la construcción de una sociedad socialista. Sobre todo la Revolución Alemana, porque la Revolución Rusa todavía tiene un desenlace mucho mejor, pero la Revolución Alemana sí tuvo un desenlace ahí muy, digamos que no logró consolidarse y parte de sus problemas habría que analizarlos, pero eso ya es motivo de otro video. Yo no he leído mucho de la Revolución Alemana, de la Revolución Rusa un poquito más, pero Paul Matic se avienta, digamos, una especie de hipótesis, o dice, el fracaso del movimiento de los consejos en Rusia hay que achacarlo al retraso de la situación social y económica rusa. La derrota del movimiento alemán fue producto de la falta de voluntad de las más trabajadoras. Ojo con lo que está diciendo aquí Paul Matic, porque Paul Matic dice la voluntad de las masas, si las masas tienen voluntad o no tienen voluntad, se hacen las cosas. Esa posición voluntarista o como le quieran llamar, que no es necesariamente la forma de referirlo, pero sí apelar a que depende de la voluntad de las masas, a mí me genera problemas, a mí me genera ruido, la manera en la que lo están viendo. Porque entonces si depende de la voluntad, pues bueno, ya estaríamos en el socialismo. Si dependiera de la voluntad, ¿no ya estaríamos en el socialismo? Es una pregunta que yo lanzo al aire, o a lo mejor yo estoy equivocado. La socialización, dice, era vista como tarea del gobierno y no como tarea de los mismos trabajadores. Y así el movimiento de los consejos decretó su propio fin, restableciendo la democracia burguesa. Eso siempre ha pasado. En esto estoy de acuerdo, sí, obviamente cuando tú creas un grupo, intentas que sea participativo, pues obviamente luego se da que no, que quieren delegar y que regresen los jefes, así como me dijo una compañera una vez, me dice, no, pues es que quiero que tú nos digas qué hacer. Y le digo, pues no, es que por eso son las reuniones, por eso tenemos que discutirlo, debatirlo entre todos, no que alguien te imponga lo que tienes que hacer. Pues yo les digo qué tienen que hacer, pues cuando toda la vida los van a estar borregueando y qué va a pasar. Entonces están buscando a alguien que sea líder y no, eso es ir al fracaso, realmente es ir al fracaso. Eh, En ese sentido, estoy de acuerdo con la última crítica de Paul Matic. Dice, el resultado fue una enorme forma de capitalismo de Estado que dejaba intacta la condición social de los trabajadores y que más bien continuaba su explotación en beneficio de una nueva clase privilegiada. Efectivamente, como ustedes lo están viendo, como ustedes lo están analizando, la cuestión de el capitalismo de Estado es algo que se menciona porque la Unión Soviética, si fue socialismo, pues, ¿cómo regresamos al capitalismo? Entonces, ¿es reversible el proceso socialista? Esa es la pregunta que yo les hago. ¿Es reversible? ¿O es que estábamos en un capitalismo de Estado, una forma muy potente, como diría Juan Íñigo Carrera, una forma muy potente de, de organizar el trabajo? Quizás la forma más potente de organizar el trabajo sea esta, el capitalismo de Estado, como para mí lo que hay en China actualmente, y que obviamente por el hecho de estar concentrando, de estar ya socializando la producción, pues bueno, tienes que liquidar a la clase parasitaria que sería la clase burguesa.
pero por la misma necesidad del capital. Yo así lo entiendo y así lo estoy viendo que lo entienden otros autores. No sé exactamente cómo lo entiende Paul Matic porque no lo dice. Entonces, y no lo dice y pues ya no le vamos a poder preguntar. Sin embargo, en este texto, en este prólogo, plantea algo que también a mí me resulta increíble. Dice, el regreso de los consejos obreros. Es como que, bueno, las cosas se van y regresan como Jesucristo. Están esperando la venida del Señor, así están unos esperando el regreso de la Unión Soviética, otros están esperando el regreso de los consejos obreros. A mí me resulta increíble esa visión, ¿cómo llamarle? Religiosa, teológica, no sé cómo llamarle, ustedes ya me corregirán. Dice, las características del socialismo futuro ya contenidas en el capitalismo no fueron vistas en la posible autoorganización de los productores en la producción y la distribución, sino en las tendencias a la concentración y a la centralización típicas del capitalismo, que generarían finalmente un dominio estatal sobre todas las esferas de la economía. El fin de un gran movimiento revolucionario como el de los consejos no excluye la posibilidad de su reaparición en una nueva situación revolucionaria. Ojo con eso. Sin duda, los consejos obreros y luego los soviets, que vienen junto con pegado, para decirlo de alguna forma, son procesos importantes, interesantes y que tienen el componente de la democracia directa. Justamente la crítica que le están haciendo, si nosotros leemos El Estado de la Revolución, pues es lo que Lenin está planteando. O sea, Lenin está planteando que sea el conjunto de la sociedad. Marx y Lenin están planteando que sea el conjunto de la sociedad que asuma el papel preponderante. ¿Cómo lo hará? Esa es la pregunta. Esa es la cuestión, eso es lo difícil. Luego ya nos da unos elementos. Dice, ya que los consejos tienen su base en las fábricas, este debe ser el punto de partida para la coordinación social y la síntesis de la vida económica, y en ellas los productores deben poder disponer de lo que producen. Estos principios fundamentales de una producción y distribución comunistas fueron el primer intento del movimiento de los consejos en Europa Occidental de ocuparse del problema de la construcción del socialismo sobre la base de los consejos. Deben disponer de lo que producen. Esto es interesante, pero vamos a ver dónde podemos nosotros incorporarle una crítica a esto, hacerle una crítica. Dice, deben disponer de lo que producen. Ojo con lo que está diciendo. Dice, es imposible una gestión racional porque la producción y la distribución necesitan una medida de valor como la que proporcionaban los precios de mercado. La solución al problema de la necesaria unidad de cálculo en el tiempo de trabajo socialmente medio como base de la producción y la distribución. Aquí Paul Matic retoma las críticas que le hicieron varios economistas burgueses al marxismo. Les dicen, no, ustedes están perdidos porque la producción y la distribución necesitan una medida de valor. Y como tal, ¿dónde la tienen ustedes? Entonces, aquí los consejistas dicen, a ver, espérate, Marx ya lo planteó, y es el tiempo de trabajo socialmente medio. Ese tiempo de trabajo socialmente medio, que es lo que Marx, a mi juicio, le faltó, es el capítulo primero, quizás el más complicado, pero habla en el capítulo primero del Capital de esto, del tiempo de trabajo socialmente medio, tiempo de trabajo socialmente necesario, tiempo de trabajo socialmente necesario realizado de manera privada e independiente, diría Juan Íñigo Carrera, que eso es algo que se les olvida, dicen a los marxistas. Pero bueno, tiempo de trabajo socialmente necesario, tiempo de trabajo socialmente medio. Esto, vamos a ver qué más tenemos. Si entendemos la dificultad de poder
calcular con exactitud la producción de, ejemplo, vamos a este lapicero. Pues no tengo idea cuánto tiempo toma hacer esto. Yo no tengo ni siquiera la más remota idea de cuánto tiempo toma hacer esto. Pueden ser minutos, pueden ser segundos, pueden ser incluso menos de un segundo, puede ser menos de un segundo, y otras medidas ahí que sean menos de un segundo, milisegundos o no sé. Ahora, nosotros, cuando vemos un auto, ¿cuánto tiempo tiene incorporado? Marx sí habla de eso, pero hay una crítica a esa posición que está en el tomo 3. Sí, hay una crítica a eso en el tomo 3. Entonces, yo no estoy todavía al 100% de acuerdo con esto que está planteando. Sin embargo, me parece interesante el lanzarlo y hacer un planteamiento. A mí me parece interesante. Yo así lo estoy viendo. Me parece interesante lanzarlo y decir, bueno, tenemos una propuesta en el tiempo de trabajo socialmente medio. Eso nosotros lo vamos a ir desarrollando a lo largo de vamos a llamarle curso, pero pues, ustedes saben que no me gusta llamarle curso, pero por hoy lo vamos a llamar así. Ahora, la ley del valor dice, se puede pensar fácilmente que también en el socialismo debe ser válida la ley del valor, ya que en este también debe tenerse en cuenta el tiempo de trabajo para hacer posible una economía racional. Pero el tiempo de trabajo se transforma en valor del tiempo de trabajo, solo en condiciones capitalistas, en las cuales la necesaria coordinación social de la producción está sujeta al mercado y a las relaciones de propiedad privada. Y el tiempo de trabajo socialmente medio debería valer tanto en la producción como en la distribución. Recordemos que en el tomo 2 del Capital, Marx habla de la circulación y le dedica pues, un tomo completo a hablar de la circulación. ¿Por qué? Porque pues, no es solamente la producción, produces este lapicero y bueno, pues si lo produzco hoy y no lo vendo hasta dentro de 6 meses, ¿qué va a pasar? Entonces habla también Marx del tiempo de rotación, habla del tiempo de circulación, otros elementos que entran en la configuración del sistema capitalista. Porque el primero, digamos que el primer tomo es de la producción, el proceso de producción, el segundo es el de la circulación y el tercero es el proceso global de producción. Ahora, dicho esto, la ley del valor opera también en el socialismo o no opera. Dice, si las relaciones capitalistas de mercado, sin las relaciones capitalistas de mercado no existe ninguna ley del valor, aunque aún y quizás siempre sea necesario considerar el tiempo de trabajo para adaptar la producción social a las necesidades de la sociedad. Sí, efectivamente toda sociedad ha utilizado el tiempo como medida, o sea, porque estamos dentro del espacio y estamos con leyes de la física también, ¿no? El espacio-tiempo, estamos utilizando no podemos decir, no, pues yo ya superé el espacio, ya superé el tiempo y no puedo fijar medidas arbitrarias porque yo quiera. No, necesito, o estaríamos como la película esta de Interestelar, ¿no? Que es una película muy, muy buena, muy interesante, pero ¿qué está pasando con el tiempo? El tiempo de trabajo. Entonces, la ley del valor ¿opera o no opera en el socialismo? Esa es la pregunta. Y eso es un debate también que hay que dar, muy amplio y que muchos han intentado darlo. ¿Qué es lo que yo voy a decir en este momento? La circulación dentro del proceso capitalista, como yo lo estoy entendiendo, es, y por ejemplo, si produces como todo, ¿no? Pues para que sea mercancía tienes que producir para la venta.
tienes un tiempo determinado porque estás compitiendo con otros. Entonces, si yo produzco y no vendo, pues ya valí, me voy a la quiebra. Eso es algo simple, es algo que se entiende de manera simple. Marx lo veía también así, a mi juicio lo veía así. Entonces, por eso él habla de, bueno, pues, si hay un productor A y un productor B y este tiene una capacidad productiva mayor, va a desplazar a uno y lo va a terminar desapareciendo. A eso se refiere con tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Eso es objetivo o es subjetivo? No depende de si yo creo que voy a comprar o no creo que voy a comprar. No depende de la subjetividad de la persona, no depende de la subjetividad de la persona. Aquí vamos a hablar un poquito de crítica al programa de Gotha, que es un texto muy interesante donde Marx critica ahí unos programas políticos que hicieron unas organizaciones y dice, la igualdad de la distribución según el tiempo de trabajo tiene como efecto la desigualdad en las condiciones de consumo. Marx escribe en efecto, a igualdad de trabajo prestado y por tanto igualdad de usufructo de fondo social de consumo, uno obtiene más que otro, uno es más rico que otro. Para evitar esta situación injusta, la ley debería ser desigual más que igual. Efectivamente, si nosotros pensamos es que todos deben de ser iguales, no, no es cierto, eso no es el comunismo. Toda distribución de los medios de consumo es solo la consecuencia de la distribución de los medios de producción y que cuando los medios de producción sean propiedad de los mismos trabajadores, se conseguirá una distribución de los medios de consumo diferente de la actual. Claramente, Marx está planteando y dice, bueno, el tema es, a ver, quieres igualar a todos, pero no todos son iguales, unos tienen esposa, hijos, 3 hijos, otros son solteros, ¿cómo los igualas? ¿Le vas a aplicar la ley? Por entonces, si les aplicas la ley igual, vas a perpetuar la desigualdad. Es lo que Marx está diciendo. Dice, es verdad solo en la medida en que este pensamiento se refiere a una fase del desarrollo socialista en la cual reina aún el principio del intercambio de equivalentes, principio que encontrará su fin en el socialismo. Ahí nosotros tenemos que estar muy pendientes de esto, porque yo he escuchado personas hablar que el marxismo está hablando de igualdad, personas decir que el marxismo habla de igualdad. Entonces, eso para mí no es lo correcto porque Marx criticó esa posición. Incluso en crítica al programa de Gotha pues, lo menciona. Ahora, claramente la posición de Marx era el logro de la abundancia, era una sociedad de potencialidad productiva, de desarrollo de las fuerzas productivas tremenda, brutal. Hay robots, hay los robots están trabajando para los seres humanos, hay automatización, hay inteligencia artificial, etcétera. Incluso lo que venga después de eso. Por eso nos dice, en los países capitalistas de desarrollo avanzado, o sea, en los países en los que es posible la revolución socialista, las fuerzas sociales productivas están suficientemente desarrolladas como para producir medios de consumo en sobreabundancia. Si nosotros tenemos un problema de producción donde no podemos satisfacer ni nuestro propio consumo, ahí no se va a desarrollar el comunismo. Ahí no se va a desarrollar el comunismo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en esa parte, yo creo que todos los marxistas deberíamos estar de acuerdo. Dice, potencialmente presente presupone, sin embargo, una completa transformación de la producción social basada en las necesidades reales de los productores. La transformación de la producción capitalista en una producción orientada según las necesidades humanas no solo traerá como resultado de la abolición de las relaciones capitalistas un cambio en el desarrollo técnico industrial, sino que de esta manera dará también mayor seguridad al futuro de la existencia humana.
Cuando hemos estado viendo, yo hice unas publicaciones en Facebook donde hablaba del OnlyFans que no se me hacía útil a la sociedad. Muchos me dijeron, no, sí, sí, sí. Y yo decía, no, pues es que esto es improductivo, el OnlyFans es improductivo. Y salieron unos escandalizados a decir, no, es que es una mercancía. Y les digo, sí, pues sí, es una mercancía, pero ¿es útil a la sociedad? Entonces, ¿Marx es productivo o es improductivo? Marx hacía esa diferencia, no le dio tiempo de desarrollarla tanto, pero hacía la diferencia. Pero si nosotros lo vemos, una producción orientada según las necesidades humanas, ¿qué será en el futuro? ¿Cómo sería en el futuro? No puede estar una producción orientada aquí a la cuestión del, por ejemplo, del valor de cambio. No puede estar, y Marx lo dice quizás en el capítulo 3 o el 4, de que una producción, cuando habla de que es la incesante necesidad de, de plusvalor, de obtener ganancias, es lo que determina el hecho de si eres un capitalista racional y que es atesorador y no pone en marcha el proceso de trabajo o el proceso productivo de nuevo, pues es un capitalista insensato o es un capitalista torpe, algo así, es lo que Marx dice. Entonces yo sí veo como una condición al comunismo el logro de la abundancia. Por eso es el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, quien esté en contra del desarrollo de las fuerzas productivas se está poniendo la soga al cuello. Si es que se dice que quiere una revolución socialista, se está poniendo una soga al cuello. Así de simple. Ahora, el cálculo en la distribución. El proceso de socialización se expresa en la disminución del consumo individual y el aumento del consumo público, por lo que el desarrollo comunista tiende a fin de cuentas a abolir el cálculo del tiempo de trabajo en la distribución. Más de la mitad de toda la producción capitalista y las actividades improductivas ligadas a esta, prescindiendo completamente de las posibilidades de producir que no son explotadas, no tienen seguramente nada que ver con el consumo humano real. Ojo con ese dato, es lo que estaba yo mencionando hace rato, sino que solo pueden encontrar sentido en la irracional economía de la sociedad capitalista. Resulta entonces claro que en condiciones de economía comunista se podrán producir tantos bienes de consumo que harán superfluo un cálculo de sus partes individuales. Esto que acaba de decir Paul Matic a mí me hace mucho sentido porque dices, ok, primero estás diciendo que muchas cosas en el capitalismo son superfluas y Marx lo menciona ahí, lo pone como artículos suntuarios, me parece, en el tomo 3. Y estás diciendo de que, bueno, hay cosas que se producen que no son necesarias. Es lo que yo estaba diciendo, las bombas, por ejemplo, para destruir las armas, etcétera, no son necesarias. Y, y carros de lujo no son necesarios. El iPhone no es necesario. Bueno, a lo mejor el iPhone lo tenemos que estandarizar para todos, ¿no? Y será necesario en ese sentido. Pero hay cosas que se están produciendo, se está destinando fuerza de trabajo, si lo quieren ver en horas de fuerza de trabajo, se está destinando a la producción de artículos suntuarios o cuestiones que están en la irracionalidad del capitalismo. Entonces, cuando nosotros enfoquemos la producción en las necesidades humanas, pues ya no es necesario realizar un cálculo, no será necesario tanto y estar haciendo cálculos y de manera, de manera directa, de manera directa. Entonces, a lo mejor estar contabilizando todo, sí, sí lo vamos a poder hacer,
pero será innecesario, será innecesario. Entonces, si nosotros estamos en ese sentido produciendo para la sociedad, tenemos que entender que a lo mejor la media, Marx hablaba mucho de la media, esta cuestión estadística o esta herramienta estadística y la media, no lo veo mal, yo creo que también se va a estar utilizando en un futuro, en el inicio del comunismo, pero es una parte en la que nosotros tenemos que ya la sociedad produciendo de otra manera, el consumo también cambia. Ahora, sin mercado, en realidad es perfectamente posible establecer las necesidades del consumo sin la necesidad del mercado, y aún mucho mejor, que lo hace el mercado, porque en la sociedad comunista desaparecen las deformaciones de la demanda del mercado causadas por una distribución ligada a la existencia de clases sociales. Y efectivamente, como hay propiedad privada de los medios de producción, existen las clases sociales. Bueno, el las necesidades del consumo se pueden establecer sin mercado, dice Paul Matic. También en la producción un cálculo exacto solo puede realizarse aproximadamente. Ojo, es lo que estaba yo mencionando, ya que el proceso de trabajo y de reproducción está sujeto a constantes cambios. El cálculo de tiempo de trabajo socialmente medio para la producción global está sujeto a ciertas dilaciones y los resultados obtenidos están siempre retrasados con respecto a la reproducción efectiva. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a ver, vamos a poner esto, un taquero, tienes que comprar la carne, etcétera, cuánto carbón, tú lanzas el carbón y tienes una idea aproximada al mes, a veces no tienes exactamente cuánto consume o la energía eléctrica, me van a decir, no, sí se puede, etcétera. Hay aparatos, bueno, pero normalmente está en el mes. Tú tomas el consumo del mes, no tomas el consumo diario, no tomas pero puedes hacerlo, sí, sí puedes hacerlo. O sea, sí se pudiera hacer, pero sin embargo, también en la producción no existe un cálculo exacto. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque entran medios auxiliares, porque entran medios de producción que a lo mejor un horno, por ejemplo, se te desgastaba en 20 años, ahora se te desgasta en 15, a lo mejor luego en 17. Bueno, pues vas a tener que sacar la media en ese sentido. Entonces no hay un cálculo exacto, pero sí es un cálculo aproximado. Y en procesos de producción sí se intenta hacer lo más exacto posible. También tendríamos que ver que el texto fue escrito en 1940. Hoy, 1940 y algo, creo. Hoy no sé si esto ya hay, obviamente ya hay mejores herramientas para hacer el cálculo. Pero bueno, vamos a ver. Y la introducción de Paul Matic es en 1970, así que bueno, si alguien dice, no, sí se puede exactamente calcular la producción, pero ahora la producción de una empresa te lo creo, pero la producción total de una sociedad, esa es un poquito más complicada, ¿no? Entonces, se entiende lo que estamos diciendo. Solo por medio de una definición de la relación entre el producto y el productor se puede abolir la función de los dirigentes y de los administradores en el reparto del producto social. Por lo demás, la sola asunción de una norma para la distribución no es condición suficiente para el establecimiento de una economía comunista. Esta, en efecto, no debe basarse simplemente en la participación de los productores en el producto social, sino más allá de estos problemas, en las condiciones materiales de la producción social. Claramente, como estamos diciendo, esto es algo que se lanza como una posible solución a ciertos problemas, pero no es que esto es la ley grabada en piedra para una economía comunista. La relación exacta entre el productor y el producto, y luego dice, abolir la función de los dirigentes y los administradores en el reparto del producto social. Bueno, ¿cómo diriges una empresa? Acuérdense, Engels
tiene una crítica a los que se llama sobre la autoridad, una crítica a los anarquistas que decían, bueno, y estábamos en contra de la autoridad, decían los anarquistas, y Engels les dice, a ver, ustedes váyanse o no les dice váyanse, pero les dice, bueno, y un capitán está en medio del mar y bueno, pues, todos quieren hacer su santa voluntad, ¿qué va a pasar? O para eso hay un capitán, ¿no? Y independientemente de esto, yo creo que la relación exacta entre el productor y el producto, cómo puede darse, o si eso es el planteamiento de Marx, ahí se los dejo a ustedes, que ustedes me digan pues, qué es lo que piensan al respecto. Pero bueno, yo les cito lo que dice Paul Matic nada más. Luego está la cuestión del valor de uso. La sociedad comunista produce solo para el uso y debe por ello adecuar la producción y la distribución a las necesidades reales de la sociedad. La estructura del sistema de los consejos debe ser tal que regule la producción centralmente, sin por esto condicionar la autonomía de los productores. Aquí ya entran en un problema, porque ¿cómo regulas la producción centralmente sin, o sea, cómo la regulas centralmente sin un Estado? Ese es un problema. Ahora, y yo sé que entienden y ven ese problema y Paul Matic lo ve y luego dice, el sistema de los consejos no se podrá hacer a menos que se creen instituciones, ojo, ahí estás metiendo Estado, que hagan posible una supervisión sobre las necesidades y las posibilidades del conjunto social. Eso está textualmente en el texto, en el prólogo. Cuando tú dices eso, tú ya estás metiendo Estado. O sea, vas a tener un grupo especializado en controlar, supervisar la producción o las posibilidades, ¿no? De producción de la sociedad. Luego dice, encontrar métodos organizativos que coordinen las instituciones por encima de las fábricas, bajo el control de los productores. Métodos que coordinen las instituciones por encima de las fábricas. Estás hablando de Estado, ¿no? Estás hablando del Estado ahí. Y, bueno, pues vuelves al mismo punto de partida. Luego ahí está el Estado. Probablemente serán necesarios órganos particulares, ya estás hablando de órganos particulares, integrados en el sistema de los consejos, que se ocupen específicamente de la organización económica. Estás hablando del Estado. El sistema de los consejos no puede dejar subsistir a su lado a ningún Estado. Esto lo dice ahí mismo, a menos que renuncie a sí mismo. Pero sin este poder estatal separado de la sociedad, cualquier planificación de la producción y la distribución solo puede ser llevada a cabo por el sistema de los consejos. Ahí es complicado lo que se está planteando. La primera condición de la producción y la distribución comunista es pues que no exista ningún aparato estatal al lado o por encima de los consejos y que la función estatal, la supresión de las tendencias contrarrevolucionarias sea ejercida por los mismos obreros organizados en sus consejos. Lenin sí planteaba obviamente el hecho de un ejército, no un ejército del pueblo armado, pero sin un ejército también te digo, si entiende, este modelo solo puede ser aplicable si todos están de acuerdo en el mundo. Pero si tú vas a aplicar los consejos obreros, que son pequeñitos, y viene el imperialismo norteamericano y te invaden, bueno, pues, te van a hacer pedazos, ¿no? Teniendo este tipo de organización. Yo así lo veo. Ojo, digo, ¿cómo coordinas eso? Porque cómo le dices a la gente, sí, pónganse a entrenar, vamos a tener un ejército disciplinado, etcétera. Está complicado. Digo, está complicado. Ahora, aquí sí estoy de acuerdo con lo que dice Paul Matic y lo que dice reducción del trabajo necesario. Si en el capitalismo plusvalía significa siempre trabajo no pagado plus trabajo, cualquiera que sea el estado de la ciencia, la riqueza social en el comunismo, se presenta no como un crecimiento del trabajo, sino como una continua reducción del trabajo necesario. Consecuencia del desarrollo científico libre de las limitaciones capitalistas. Totalmente de acuerdo. El comunismo es trabajar lo menos posible. Trabajar lo menos posible. Es una reducción tremenda. No ahorita que trabajas 12 horas y pues, que recibes un plato de comida a lo mucho y a veces ni eso.
Trabajo manual intelectual. La noción de clase obrera se amplía, es más extensa hoy que hace 40 años. Los cambios en la organización del trabajo contienen ya una superación de la división del trabajo, de la división entre trabajo manual e intelectual, entre oficina y fábrica, entre trabajadores y directores. Es un proceso que mediante la participación de todos los productores en la producción, ahora orientada socialmente, puede llevar un sistema de consejos que incluya a toda la sociedad y que así ponga fin a la dominación de clase. Esto lo hemos tomado en cuenta en otro video que hicimos, el trabajo manual y el trabajo intelectual, es acerca de la educación socialista. Es fundamental y es una de las claves en las que muchos no están de acuerdo. Y es un problema entre los marxistas, pero tendríamos que empezar a discutirlo. Degradación de los consejos. Luego aquí nos dice Paul Matic, bueno, si los consejos llegan a degradarse, ¿qué va a pasar? A causa del desinterés de los productores, lo que nos dice, los autores piensan que se puede evitar este peligro por medio del nuevo cálculo de la producción como base general de la producción. Yo ahí lo veo, híjole, lo veo complicado. La verdad lo veo complicado porque tú mismo estás diciendo, ok, se puede degradar y vas a volver a hacer otro cálculo. Bueno, pues si ya uno no te funcionó, ¿cómo te va a funcionar el otro? Va a volver a pasar lo mismo y así eternamente. Esto también nos dice, se puede compartir la desconfianza de los principios fundamentales frente a los jefes técnicos y científicos que se arrogan el derecho de dirigir la producción y la distribución, sin por ello olvidar que aparte de los jefes, los otros son productores. Precisamente el sistema de los consejos los coloca junto a todos los demás productores y los arranca de la posición privilegiada que ocupan en el capitalismo. A pesar de todo, como los pasos atrás en el campo social son posibles y ya luego nos dice que, bueno, pueden degradarse. Pero esto de jefes técnicos y científicos, y Juan Íñigo Carrera lo ve diferente porque dice, a ver, se crea un obrero de subjetividad expandida y que es el que tiene el control de la producción directamente y que tiene una capacidad mayor que el grueso de la población. Y entonces ellos son los que al final van a terminar siendo los que tienen la potencia revolucionaria para dirigir la revolución en este caso. No, no sé si así lo está planteando completamente, ya ustedes me dirán, pero así lo entiendo. Y la posición de estos consejistas, de los consejistas, es no, espérate, hay que desconfiar de los jefes técnicos y científicos y todos vamos a dirigir la producción. Como todos, ok, yo estoy de acuerdo, la democracia directa, yo estoy de acuerdo, pero a mí me parece fundamental que ya estemos en este tema y poniéndonos de acuerdo. O sea, si tienes a población sobrante, la población sobrante, los que están en la calle pidiendo monedas son los que van a dirigir la producción, ¿a ellos te refieres? ¿O a unos que nosotros que estamos, a veces tenemos trabajo, a veces no tenemos trabajo, nosotros vamos también, somos parte de o no, etcétera? Hay que ponernos de acuerdo en esto, porque cuando dices todos, bueno, ¿qué es el todo? ¿Quiénes son todos? Entonces, ahí hay una especie de generalización dentro de lo que se está planteando. Luego, las leyes económicas, ¿no? Las leyes económicas son consideradas independientemente del tipo de sociedad y todo lo que se discuta ahora, sobre qué mezcla de capitalismo y socialismo es más económica. Efectivamente, aquí yo estoy de acuerdo con Paul Matic, lo que se hizo actualmente, lo que hacen los partidos actualmente es agarran y dicen, a ver, ya no se discute si el futuro de una sociedad comunista. No, eso no está en los partidos políticos, en los programas políticos, eso no está. Sino qué mezcla de capitalismo y de socialismo es más económica. Efectivamente, ese es el debate que tenemos hoy en día. Ese es el progresismo de un lado y los que son de derecha por otro lado, es eso. El principio económico de la clase obrera en consecuencia no es otro que la abolición de la explotación. El socialismo no se considera ya como una nueva sociedad, sino como una variante del capitalismo. Los defensores de la economía de mercado hablan de una economía de mercado planificada, efectivamente, mientras que los defensores de una economía planificada se sirven de la economía basada en el mercado. Y
El comunismo es un sistema social. Este no actúa por encima de los hombres, sino según los hombres. Entonces, aquí yo creo que podemos concluir el video, la presentación de hoy y dejarlo como, a ver, sí, dejarlo hasta ahí, porque ya es una presentación que está casi en una hora. Creo que hay elementos interesantes, obviamente, de debate y para el debate y la reflexión. Entonces ahí lo vamos a dejar, ahí vamos a cortar la presentación de este texto. Vamos a ver dónde cortamos aquí.